de él, decir? Mirá el argumento que dio él, prestame atención, voy a utilizar estos dos muñequitos. Yo tengo una causa, mi papá. Yo comienzo a existir, tengo una causa. La naturaleza de mi papá es la misma que la mía. Mi naturaleza es creada. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tengo una causa. Bien, la naturaleza mía es creada. ¿Está bien? ¿Sí o no? Gerson, Es causal, sí, creada. es causal. Bien, perfecto. Vamos con el padre. Él me dijo que el hijo tiene la misma naturaleza del padre. ¿Sí? El padre crea a su hijo y tiene la misma naturaleza. Te pregunto, si tiene la misma naturaleza y esta naturaleza que es del hijo es la del padre, ¿la naturaleza del hijo fue creada? Ahí me perdí. Eso sí. Sí. ¿Cómo andas, campeón? Bien, bien. Bien, ¿Qué gracias. te trae por acá? Aquí de Guatemala. ¿Qué te trae por acá? Pues estabas escuchando tu live y estaban hablando al respecto del sacerdocio romano. Yo no sé si fue el día de ayer o antier, entré al canal de José, por eso la confusión de nombres, perdón. Sí te identifico bien como Jesús, pero me confundí Claro. por el Yo nombre. ya había hablado con vos. Vos no crees que Jesús es Dios, ¿no? No, yo sí creo que es Dios, pero Dios es un Dios bajo el concepto judío, digamos, ¿verdad? Subordinado para vos. Totalmente, al Padre. Totalmente. Claro. Pero, ¿vos crees que es un simil Cristo? ¿Símil a quién? ¿Símil a Yahvé? Claro, claro. Sí, claro, es de la misma. Es un clon de Yahvé, digamos. Espiritualmente es un clon de Yahvé. Un clon, bueno, pero pará, déjame, es un clon, ok. Jesús es un clon. ¿Y cuál fue el material genético que le aportó para clonarlo? Su esencia espiritual. Bien, la sustancia. Sí, podríamos llamarle sustancia. Bien. Y te pregunto, la sustancia, ¿qué es lo que al Padre le hace ser Dios Todopoderoso? ¿Qué es lo que al Padre lo hace ser Dios Todopoderoso? Lo hace. Tiene muchas características, ¿verdad? Claro, yo entiendo que Tiene, tiene por atributos, ejemplo, que. tiene los atributos de la omnipresencia, omnisciencia, todos los atributos incomunicables, pero ¿qué es lo que lo hace? Ya me dijiste que Jesús tiene o sea, es un clon de la sustancia del Padre, ok. Un clon, bueno, Lutero, hacete cargo. Lo que yo te pregunto, hermanito, es, ¿qué es lo que lo hace al Padre tener los atributos divinos? Wes, pone ¿Qué cámara, es por lo favor, si que, quieres subir. qué es lo que hace al Padre tener? Bueno, lo que creemos es de que Él siempre esos atributos siempre los ha tenido. No hay nada que lo haga tenerlo. Él siempre Claro. los ha tenido. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que tiene él que los tiene? ¿Por qué creo que Él los Claro. tiene? ¿De qué le sirve al Padre la naturaleza divina? ¿Por qué tiene naturaleza divina? O sea, no creo que Él los tenga por alguna utilidad en especial, sino que simple y llanamente Él así es. O Bien, sea, no es que tengan alguna utilidad. y si el Padre no tuviera la naturaleza divina, ¿tendría esos atributos incomunicables? Si el Padre no tuviera la naturaleza divina, pues no sería Dios. Entonces Jesús es Dios porque me dijiste que dijiste que tiene naturaleza divina, que fue un clon. Sí. Entonces Jesús es todopoderoso, es Dios. Si entendés eso por la misma naturaleza. Porque para mí es una tontería que digas un clon, perdóname, no te ofendas, ¿no? Bueno, tal vez porque no conozcas en profundidad que sea un clon, tal vez por eso lo consideres una tontería. Bueno, definime Pero si entonces, supieras dale, que es un educame. clon, entonces, Dale, educame que es un clon. bueno, un clon es una réplica exacta de su progenitor. Bien, exacta en No qué sé si estás en desacuerdo con eso, con Jesucristo. Bien, pero vos me lo estás poniendo en un plano, porque pará, si vamos a clon propiamente dicho, ¿no?
Es un conjunto de células, organismos que son idénticos, ¿ok? Ahora, biológicamente, humanamente hablando, la persona o alguien que es clonado tiene la misma naturaleza que el otro, ¿o no? Obvio. Bien, el padre tiene la misma naturaleza que el hijo, ¿no? Sí, obvio, Bueno, entonces el hijo es Dios, obvio. el Dios Todopoderoso. Obvio, pero hay una gran diferencia. A ver, El padre existe en sí mismo. Un el hijo hijo, o un clon no puede existir sin antes que exista el padre. compartime el texto del Evangelio que dice, así como el padre tiene vida en sí mismo, dio al hijo tener vida en sí mismo. Compartímelo, porque es un argumento arriano que ya lo conozco. Te escucho. Dale. Compartímelo. Existe en Claro, la porque vos me Biblia, decís pues que yo te voy a compartir. el padre tiene vida en sí mismo, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo de una manera más simple. Ahora te voy a entender, pero vamos a utilizar esto a ver si vos Yo estoy hablando de existencia, no de vida, de existencia. Ok, dale. Jesús no creó nada, ¿no? Todo lo creó Dios. El Padre. Yahvé lo creó a través de su hijo. Pero el Hijo no creó nada. No tuvo la acción de crear. Bueno, te podría poner una analogía, digamos, para poderte Dale, transmitir lo que te quiero dar. dale. Digamos, Buenísima la analogía. Si hay un constructor, un ingeniero constructor, Bien. pues este ingeniero constructor lo puede hacer a través todo de un maestro de obras, ¿verdad? Bien, Y dale. entonces asigna un maestro de obras. Entonces este Bien. maestro de obras, pues lo va a hacer, ¿verdad? Según las órdenes del ingeniero. Bien, entonces Jesús creó, independientemente de las órdenes, tuvo la capacidad de crear. Claro, como un maestro de obras hace lo que el ingeniero diseña, ¿no? Bien, pero sabés que hay un problema. Entonces vos decís que Jesús creó todo porque el Padre lo creó a él y Jesús creó todo lo demás, ¿no? Ese es tu argumento. Sí, claro. Bien, mira. El Padre es progenitor de Jesús. Sí. Bien. Primero, criatura no puede crear criatura porque la criatura es un ser contingente. Exacto, exacto. Bien, criatura no crea criatura. ¿Para ti un hijo es contingente o no es contingente respecto al Padre? No, porque Dios no es contingente. No, escucha la pregunta. ¿Para ti un hijo es contingente respecto al Padre? ¿Sí o no? ¿Me estás hablando de la naturaleza humana? Te estoy hablando de todo hijo, humano Pero o por no eso. humano. No, ¿vos sabés lo que es contingente? Sí. A ver, para que podamos entendernos. ¿A qué me refiero con contingente? Contingente es que no es esencial. Que no es esencial, que puede errar, ¿no? No, que puede errar no necesariamente, que no es esencial sería la... No, pero también puede errar un ser contingente. Porque es contingente. Puede ser o no ser. Y también puede errar o no errar. Un ser contingente puede errar. Vos sos un ser contingente, yo también. Sí, pero ¿qué tiene que ver Por eso, la errancia si vos me con la decís que contingencia? Jesús creó todo... Distintos. Bien, si vos me decís que Jesús es una criatura, te lo voy a poner más simple porque a mí me gustó. Mirá, yo entiendo tu argumento igual que los testigos de Jehová. Mirá. Tenemos al Padre, que es increado, ¿ok? Le voy a hacer con muñequito a ver si me entendés. Dale. Mirá. El Padre, para vos, toda la eternidad estuvo solo. ¿No? Ahí hay una expresión errada ahí. Toda la eternidad, o sea, la eternidad es un estado. Cuando dices todo, le incluyes tiempo. Y la eternidad no tiene tiempo, solo es un estado. Bueno, pero para que me entiendas, ¿no? Toda la eternidad. Si queremos usar tecnicismos, los ángeles son eternos, pero tuvieron un comienzo, ¿no? No, los ángeles no son Pero eternos. la Biblia dice que son eternos porque le adjudica la palabra olam, y la olam es eternidad, y aparece en el Salmo 92, dice, porque tú, Señor Yahvé, eres eterno, y se le aplica también a los ángeles el término olam. Entonces se puede ser eterno, ¿por qué? Porque tienen vida eterna, pero fueron creados en algún momento. Entonces no empecemos con los tecnicismos porque yo me conozco muy bien tu doctrina,
la doctrina de Arrio. Ahora yo te pregunto, tenemos al Padre acá. El Padre creó a Jesús, ahí lo tenemos a Jesús. ¿Sí? Dale. Listo. Jesús creó todo lo demás. Ángeles, querubines, serafines, la tierra, el universo, los seres humanos, los animales, las plantas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos al Creador, tenemos a todo lo creado. La pregunta que te hago es, ¿Cristo es creado? Engendrado, diría yo, sería la palabra más adecuada. Bien, engendrado es que tuvo un comienzo para vos, ¿no? Lo creó el Padre. Obviamente lo dice la misma Bien. palabra, o sea, engendrar Entonces, quiere decir dar a origen, ¿no? Bien, entonces tenemos lo increado que es Dios y lo creado, ¿sí? Ahora, ¿esto que fue creado, creó todo lo creado? Sí, fue creado a través de él. Bien. Sí. Entonces Jesús viene a pasar a ser parte de esto, de la creación, de lo que fue creado. Mira, es que engendrar, la palabra quiere decir dar origen a, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Dependiendo. Pero reitero, vos me dijiste que Jesús creó todo lo demás y que el Padre creó a Jesús. Lo engendró. Bien, pero vos entendés engendrar porque tuvo un principio partitivo. Es que lo dice la misma palabra. Engendrar quiere decir dar origen a. Entonces, si el Padre engendró a su Hijo, quiere decir dio origen a su Hijo. Bien, entonces Jesús es creado para vos. No, pero tiene un origen, puesto que el Padre se lo dio. Bueno, pero ese origen implica de que no existía antes, que comenzó a ser criatura. Obvio. Bien. Lo dice la misma palabra. Ok, dale. Tenemos a Dios que creó todo, lo creó a Jesús. Dios que creó a Jesús para vos, y Jesús creó todo lo que existe, visible e invisible. ¿Está bien? Okay. No, es que crear no es la palabra, José. Porque yo no creo a mi hijo. O sea, yo cuando engendré a mi hijo, no lo creé. Sí, pero vos estás utilizando una analogía humana para ponérsela a Dios. Por el simple hecho de que vos engendraste a tu hijo y tu hijo empezó a existir porque vos sos un ser humano que también empezó a existir. No podés usar esa analogía con Dios. ¿Por qué? Porque vos empezaste a existir por tu papá y la esposa de tu papá. Y tu hijo empezó a existir por vos y por tu esposa. Entonces, ubicame dónde está la esposa de Jehová. ¿Dónde está la esposa del Padre? No, es que hay tipos de reproducción asexuales que no necesitan mujer o hembra. Entonces, entonces descartame. Lo comparás con animales, entonces. Por ejemplo, como la serpiente, que no necesita el macho. Bueno, de hecho, las serpientes sí se pueden clonar, sí. Bueno. Vamos al argumento. ¿Jesús en qué forma parte? ¿Es parte de lo que tuvo origen o él es el originador? No, él tiene origen. Su origen se lo dio su papá. Sí. Ok, entonces Jesús forma parte de este grupo. Si hablamos de origen, sí. O sea, el Padre es el progenitor de todas las cosas. Es el originario de todas las cosas, incluido Jesús. Sí. Listo. Entonces Jesús forma parte de lo creado. Sí, de todo lo que es originado por el Padre. Fuera del Padre no hay origen, no hay nada. No. Vos me dijiste que Jesús creó todo lo demás. ¿Ok? Yo te lo puse a Jesús acá. El Padre creó a Jesús y Jesús crea todo esto, todo lo que existe. Vos me dijiste que, ¿en qué lugar pongo a Jesús? ¿En la parte de criatura o creador? Yo lo pondría entre todo lo que tiene un origen. Bien, acá. Sí, si hablamos de origen, sí, ahí. Bien, de ese lado. Listo. Entonces Jesús, que tuvo origen, forma parte de todo lo que tuvo origen. Sí. Pero él es el originador de todo lo que tuvo origen. Bueno, es el primero en la secuencia, podríamos decir. ¿sí? Entonces, se creó a sí mismo. Bien, se creó a sí mismo. No, él es el primero en la secuencia. No, ninguna secuencia. Si me está diciendo, no, hay creador y criatura, no hay término medio. ¿Cristo es criatura? ¿Tuvo origen? ¿O es el que origina a la criatura? Una de dos.
no me venga con origen, ninguna secuencia. ¿Hay creador o criatura? Entonces, vos me diste el ejemplo de un trabajador. ¿Ok? Listo. Mirá, tenemos Jesús que es criatura, pero a la vez Jesús que es criatura, creó a todas las criaturas. Ahora yo necesito ubicar a Jesús. ¿Dónde lo ubico? ¿Como creador o como criatura? Jesús, ¿puedo reformular la pregunta de una manera un tantito ya te dejo, más clara? Ya te dejo. ¿Lo pongo como creador o como criatura? ¿Cómo te enganché? Porque vas a decir que Jesús se creó a sí mismo, ¿no? No, mira, pues él fue engendrado y a través de él fueron creadas las demás cosas. O sea, no sé cuál es la parte que no entiendes ahí. O sea, para explicarte. Te lo concedo. Listo, Jesús es engendrado. Tuvo un origen, se lo concedo. Se lo concedo para que avancemos, mirá. Porque yo sé que está diciendo una herejía, eso es una herejía. Pero mirá, vamos más allá, mirá, escuchá. Tenemos a Jesús que tuvo origen. ¿Está bien? Para vos. Okay. Y Jesús originó todo lo demás. Ambos son originados. Tanto Jesús es originado y todo lo demás es originado. ¿Está bien? Sí. ¿A dónde pongo a Jesús? ¿Como el originador o como el originado? ¿Cómo lo pongo a Jesús ahí? Es el primero en la secuencia de todo lo originado. No me interesa la secuencia. Él forma parte de un grupo del otro. Punto. No. O sea, ¿tú sabes que es una secuencia? ¿Vos sabes que es una secuencia? Vos me estás diciendo que hay una secuencia. Me estás diciendo Jesús fue originado, pero él originó otra cosa. Sí, eso se llama secuencia. Independientemente de la secuencia, él es originado y originó cosas. ¿Dónde lo pongo? ¿En el grupo de lo originado o originador? Te lo estoy diciendo. Es el primero en la secuencia. Te concedo la secuencia. Te la concedo. Te concedo la secuencia. No me importa la secuencia. Sí. Yo quiero saber dónde lo pongo a Jesús. ¿Originador o originado? Hay dos grupos. Él fue originado y él a su vez originó otras cosas. ¿Sí? Bien, entonces Jesús es parte de lo que es originado, no originador. Claro, por supuesto, sí. Listo. Él tiene un origen, sí. Entonces, Jesús originó todo lo que es originado. Excepto el Padre, sí. Bien, obvio. Entonces si Jesús originó todo lo que él es originado y él es originado, Jesús se originó a sí mismo. Se originó él mismo. Exactamente. Ahí está. Bravo. Buenísimo. Bien. Mirá, yo le voy a ceder la palabra a Wes. Sí, es muy fácil reír no argumenta. Me conozco la doctrina. Lo último. Me conozco la doctrina de ustedes como la palma de mi mano. Esto muestra lo absurdo de ser ariano. Te pregunto, Gerson, ¿ocurrió antes o después de Génesis 1:1? ¿Perdón? Perdón, es que se te ve como pesado. ¿Ocurrió antes o después? Quédate quieto, Wes. Quédate quieto, ¿no? Mira, a ver, ¿se me escucha? Quédate quieto en un lugar. Ya está, ya dijo que Jesús originó todo lo que es originado, pero Jesús es originado, se originó a sí mismo. Se terminó. No te enojes, ¿eh? No quiero que después vengas enojado a cada rato. Pregunta, Gerson. Sí, no, te escucho. No se te escucha, Wes. Se te escucha horrible. Válgate Dios, se me fue la señal. Mira, ¿se me escucha ahora? Ahora sí. La generación del Hijo ocurre antes o después de Génesis 1:1. Obviamente antes, porque a través del Hijo fueron hechas todas las cosas. Pues entonces no se puede hablar de la generación del Hijo como si fuera un asunto temporal. No se puede hablar de un momento en la historia donde el Hijo no fuera, porque la historia está dentro del marco de lo creado. Y el marco de lo creado está todo después de la generación del Hijo. Bueno, en eso podría estar de acuerdo, pero sí estamos de acuerdo con ustedes de que todo hijo tiene una causa. ¿Estamos de acuerdo con esa afirmación o no? La diferencia estriba en que cuando nosotros estamos hablando del ser de Dios y de la naturaleza divina, no puedes propiamente adjudicarle algo al Hijo que no tenga al Padre o algo al Padre que no tenga al Hijo en cuanto a su naturaleza, porque entonces estarías haciendo una distinción no entre las personas de un solo Dios.
estarías haciendo una distinción entre dos dioses distintos. Todo lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo y todo lo que el Hijo tiene lo tiene el Padre. ¿Cómo se demuestra que eso es así? La eternidad es la cualidad de la atemporalidad, hasta donde yo tengo entendido. Me corrigen los que más saben, que me corrijan. O sea, Sí. Dios es ser atemporal. El tiempo no mora en donde sea que Dios esté, la eternidad, allí no hay tiempo. Como la generación del Hijo ocurre en la eternidad, no hay un instante en el tiempo donde el Hijo no fuera. El Hijo siempre fue. Y eso es cualidad propia de Dios, del ser de Dios. Por lo tanto, decir que el Hijo es creado o que es el primero de una secuencia de eventos creados sería una contradicción, porque no podría él ser creado y ser creador simultáneamente. Vamos a ver. Para ti, la luz fue creada, la luz que vemos, la luz material. Sí, sí. Sí, bueno, la luz también está fuera del espacio-tiempo. Ahora, ¿eso hace que la luz que esté fuera del espacio-tiempo sea increada? La luz está dentro del espacio-tiempo. Toda la luz fue creada. Ahora, la luz está dentro del espacio-tiempo. Punto. Ahora, la luz son fotones de luz. No. Sí, Los fotones son los fotones, que es el fenómeno al que nosotros llamamos luz, son partículas subatómicas que operan dentro del espacio y dentro del tiempo. No se dejan llevar por la linealidad del tiempo, que son dos cosas diferentes. Porque para nosotros el tiempo es lineal, pero es por un asunto de percepción de nosotros, del ser humano. Porque el tiempo dentro del marco de la creación es algo relativo. Y los fotones no se dejan llevar por eso. Pero la luz está y opera dentro del tiempo y del espacio. No, un fotón no tiene espacio y no tiene tiempo. No tiene masa tampoco. O sea, son partículas espirituales. Eso es lo que está tratando de decir. No hace falta que sean espirituales para que estén fuera del espacio-tiempo. En un fotón no hay espacio y no hay tiempo. Un segundito, quiero decir algo. Ya te refuté el tema de que Jesús es criatura, porque me diste a entender y le diste a entender a toda la gente de que Jesús, siendo criatura, se creó a sí mismo, lo cual es absurdo. Es totalmente absurdo. Y quedó evidenciado de que me acabas de decir que Jesús es originado y él es originador, pero a la vez el originador, que es él, forma parte del originado. Por ende, Jesús se originó a sí mismo y es una completa tontería. Arreglala como quieras. Ahora, yo creo que voy a utilizar el Nuevo Testamento, ¿no? Voy a utilizar el Nuevo Testamento. ¿Qué texto del Nuevo Testamento a vos te hace pensar que Jesús fue creado? Es que yo nunca usé la palabra creado, José. De hecho, originado, que tuvo un comienzo. ¿Qué texto del Nuevo Testamento te hace pensar que tuvo un comienzo? Hay muchos. ¿Me das uno? Sí, claro. Simple y llanamente con que se le llame hijo, ¿verdad? Cuando el Padre le dice, hay una voz en el cielo, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dice en la voz del cielo? Claro. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Bueno, claro. Una de las condiciones para ser hijo, ¿verdad? Es que todo hijo tiene una causa, ¿verdad? Y tiene una madre. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Y tiene una madre. No, hay hijos que no tienen madre. ¿Cómo que no? Por más que lo haya abandonado, un hijo tiene una madre, a menos que nazca un repollo. José, hay tipos de reproducciones asexuales. Bueno, pero vos, si me vas a comparar a Dios con los animales, perdóname, porque vamos a ir más para allá y te va a terminar mal, hermano. Y otra cosa, Jesús, él no tiene manera de cómo evidenciar eso desde la Biblia, que es su fuente de autoridad. Claro. O sea, él va a utilizar la partogénesis para tratar de justificar la encarnación de Cristo y no tiene manera de cómo justificarlo dentro de la Biblia. Pero aparte, él me dice que todo hijo tiene una madre. ¿Por qué está diciendo eso? No me dice todo animal, todo hijo. Si todo hijo tiene una madre, todo hijo tiene un padre, él dice, todo hijo comenzó a existir, todo hijo,
Ok, Tu hijo es tiene una Ulises. causa. Ok, tuvo una causa. Ok. Yo soy hijo. ¿Mi causa cuál fue? Tus progenitores. Bien. Pero para ver progenitores necesito un papá y una mamá. O sea, tú dices abuelos. No, no. Si yo tengo una causa, la causa que yo exista aquí es que mi papá y mi mamá se reventaron una noche de amor. No sé cómo quiere que te lo diga. Obvio, sí, sí. Bueno, ahora, vos me ponés la analogía humana, me la ponés en Dios. Dios es padre de Jesús. Ok, todo hijo tiene un papá y todo hijo tiene una causa. Una causa hace que exista. Ok, pero toda mamá, todo papá tiene una esposa. La pregunta es, ¿quién es la esposa de Jehová? No, es que no toda reproducción es sexual. Esa es otra afirmación que hago. Bueno, No toda reproducción es dame sexual. una reproducción, no me compares con una analogía animal, porque también yo te voy a utilizar la misma analogía animal. No me podés comparar a Dios con una analogía, porque primero la Biblia, a ver, me vas a decir, no, la serpiente. Si yo empiezo con eso y te empiezo a Te puedo utilizar poner la un humano. analogía de Te la... puedo poner un humano como ejemplo también. Dale, un humano, dale, ponemos un humano, dale. Ajá, el primer humano reproducido fue una reproducción asexual también. Dale, elabora, te escuchamos, elaboralo, dale, a ver. No, o sea, ¿quién fue el primer humano reproducido? No, pero es completamente diferente. O sea, estás utilizando una falsa equivalencia ahí. Vos decís que Adán... ¿Dónde está lo falso? Perdón. No, Pues sencillo, tuvo mamá. oye, sencillo. No, permíteme, Jesús. Sencillo. Lo falso está en lo siguiente. Cuando nosotros estamos hablando de la generación del hijo, estamos hablando de algo, un fenómeno que se da, número uno, en la eternidad, donde no hay espacio, no hay tiempo y propiamente hablando, la materia no es necesaria. Entonces, en el caso de la creación de Adán, tú estás tratando de equipararla y decir que simplemente pues, por mero hecho de que es asexual, o sea, no hubo intervención sexual previa, se sigue que es lo mismo, cuando la realidad es que en el caso de Adán, sabemos por la revelación de que todo lo que hubiese sido necesario en el proceso de la reproducción del hombre para la existencia de Adán, se puso, Dios lo hizo con sus propias manos del barro. No estoy hablando de Adán. Estabas hablando de Adán. No. Dijiste que Adán, dijiste que Adán, la creación de Adán fue asexual. No. Bueno, yo dije, ¿quién fue? El primer ser humano, escucha bien. El primer ser humano reproducido fue hecho con una reproducción asexual. Eso fue lo que yo dije. Bueno, elaboralo, a ver, dale. El primer ser humano reproducido. Dale. No, el primer ser humano fue creado a partir de arcilla. Sí. Bueno, no, pero voy a hacer más claro. Pues. El primer ser humano producido fue Adán, pero reproducido no fue Adán, fue Eva. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Claro. Entonces, Eva fue reproducida por un método asexual. Ok. Pero por intervención divina, Gerson. Claro. Por medios divinos. O sea, cuando decimos medios divinos, son medios no naturales. Tú estás tratando de equiparar los medios naturales de la reproducción natural asexual. Tú estás tratando de igualarlos a los medios milagrosos de Dios. No es lo mismo. Eso es lo que te estoy tratando de decir. No es lo mismo un proceso natural que la intervención milagrosa de Dios. Vamos a usar la misma analogía. Vamos a usar la misma analogía que usa él. Mirá cómo se va a refutar este argumento, porque este argumento ya lo conozco. Bien, tenemos a Adán. Hago de vuelta con los muñequitos. La primera reproducción asexual fue Eva. ¿Qué hace Eva? Sale de la costilla de Adán. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. Entonces él dice, Jesús fue reproducido y da a entender que Jesús fue reproducido así, de una forma asexual. ¿Está bien? Yo le puedo mostrar la causa. La fuente primera, Dios hace, pero no deja de desprenderse de allí. ¿Adán es criatura? Sí. ¿Eva es criatura? Sí. Sí. El argumento de él entonces, yo puedo usar el mismo argumento de decir, ok, ambos son criaturas. Tanto
el que fue reproducido como el que no fue reproducido. En la misma analogía digo, Jesús fue reproducido, ok. Dios no fue reproducido, entonces con el mismo argumento ambos son criaturas. Eso es lo que él está dando a entender. Con el mismo argumento ambos serían criaturas. Esa analogía es válida para los seres humanos, no para Dios. Y también, vamos a suponer que utilizamos la misma analogía, ¿eh? ¿Quién es más viejo? Más viejo, sería Adán, Eva es más joven. En la analogía humana, meramente humana, ¿qué es lo que sucede? Siempre envejece el que nace primero. Entonces, y envejece y a la vez se vuelve más débil. Entonces, vos no podés comparar una analogía humana porque con el mismo argumento yo te podría decir que Jesús, que es criatura, se volvió más fuerte que el Padre. Te das cuenta que tu argumento son analogías meramente humanas que no aplican para Dios. Y así puedo darte más ejemplos. Yo entiendo que vos me decís que Jesús fue creado. Yo entiendo tu argumento. De hecho, lo escuché de los testigos de Jehová, que es engendrado. Pero si vos entendés engendrado y sos nominalista y lo entendés de una sola manera, ahí está el problema. Vos sos nominalista, crees que la palabra engendrado es punto, engendrado y se terminó. ¿Entendés? Bueno, pero sí estamos de acuerdo en que todo hijo tiene una causa, ¿sí estamos de acuerdo con eso? Y tiene una mamá. No, una causa. Claro, pero todo Una hijo causa. tiene una mamá. Bien, pero tiene una ¿Todo mamá. hijo, Sí. todo hijo tiene una causa o no? Para. Un segundito, güey, ya te cedo. Todo hijo, él me está hablando humanamente. Tiene una causa, Claro. sus padres. ¿Está bien? Pero el problema es el siguiente. Los padres también tuvieron una ¿Humano o causa. no humano, José? Los No, padres no. también Todo hijo, tuvieron... humano o no humano, tiene una causa. Ok. Oye. Cierro con esto, güey, cierro con esto y te doy. Todo hijo tiene una causa, dice el muchacho. Ok, pero todo padre tiene una causa. ¿Por qué me está comparando? Sí, claro, si mi papá tuvo una causa, su papá, no podés usar esta analogía con Dios, porque No, te no vamos a puede. buscar el papá Yahvé. Dale, le Oye, buscamos quién es el Gerson, papá de Jehová. Gerson, bien sencillo, mira esto. Si tú afirmas que el hijo, la procedencia del hijo es el padre y que la naturaleza del hijo es la misma que la del padre, se sigue que el hijo, si tiene causa, el padre también la tiene, porque no hay distinción entre la naturaleza de uno y del otro. De A lo que ver. tú estás hablando es de la procedencia de la persona. Cuando nosotros utilizamos la palabra generación para hablar de la relación que hay entre el Logos y el Padre, no podemos aplicar todas las implicaciones lógicas de la creación. No se la podemos aplicar a la naturaleza divina porque no es análogo. Nosotros no tenemos, dentro del orden natural de las cosas, no tenemos forma de cómo explicar análogamente todo lo que sabemos acerca de la divinidad. La palabra generación solamente se utiliza para tratar de explicar la relación que hay entre el Padre y el Hijo sin tener que involucrar la palabra creación. Crear. ¿Por qué? Porque la palabra creación hace referencia a algo de una naturaleza distinta y cuando nosotros hablamos de generación estamos hablando de algo de la misma naturaleza. Si el Padre es atemporal y es eterno y es incausado, el Hijo es incausado también. En cuestión de naturaleza, cuando la naturaleza se trata. En procedencia, las relaciones que hay entre las personas es algo completamente distinto al asunto de su naturaleza. Entonces, si tú me estás hablando a mí de que la persona del Hijo procede del Padre, con eso vamos a estar completamente de acuerdo. Ahora, decir en sí mismo, decir que la causa de la naturaleza del Hijo es el Padre, estaría equivocado porque entrarías en una recesión infinita y eso es lógicamente imposible. A ver, Permiso, de lo que entendí por último, es que todo por lo que último. acabas... Mirá el lo que argumento tú que acabas dio de él, decir. Mirá el argumento que dio él. Prestame atención. Voy a utilizar estos dos muñequitos. Yo tengo una causa, mi papá. Yo comienzo a existir, tengo una causa. La naturaleza de mi papá es la misma que la mía. Mi naturaleza es creada. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tengo una causa. Bien, la naturaleza mía es creada. ¿Está bien? ¿Sí o no? Gerson, Es causal, creada. sí, es causal. Sí. Bien, perfecto. Vamos con el padre. Él me dijo que el hijo tiene la misma naturaleza del padre. ¿Sí? El padre crea a su hijo y tiene la misma naturaleza. Te pregunto,
Si tiene la misma naturaleza y esta naturaleza que es del Hijo es la del Padre, ¿la naturaleza del Hijo fue creada? Ahí me perdí. Ah, O sea, la porque te conviene. naturaleza, no, la naturaleza del Hijo fue heredada del Padre. ¿Qué? Independiente. ¿Cómo? Uy, peor. Heredada. Escuchá lo que dijo. Bien, entonces Jesús tiene naturaleza increada. Tiene la naturaleza heredada de su papá. Increada. No, heredada. Bien, pero es increada. Me siento como en el meme de Spider-Man, cuando están los tres Spider-Man así mirándose los ¿Cómo te... Bueno, adelante, Victoria. No busques, presta atención. Adelante, te escuchamos, Victoria. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Aquí escuchando este live tan interesante, Ferreira. ¿Sos católica o protestante? Yo soy católica. Ah, con razón, no hay tanto olor a azufre. Sí. Bueno, el soy muchacho es católica. arriano, ¿no? Es Fui arriano. protestante por un tiempo y pasé también por el judaísmo. Ah, mira vos, ¿fuiste noágida? No, tengo raíces sefarditas. Raíces hebreas. Ah, Mi mamá sefardí. se convirtió al judaísmo y pues crecí en ese ambiente. Viste que no pudo responder él si la naturaleza del hijo fue creada. ¿Te das cuenta? Ujú. Porque Es se metió en un heredada. problema. Bien, pero si lo heredó, pero la naturaleza del hijo no es creada, es heredada. Bien, si no es creada, es eterna. Si no es creada, Él dice que es heredada. Bien, si no es creada, ¿es eterna la naturaleza del hijo? es que ¿Sí? No, está buscando en ¿Sí? internet. Está buscando en internet. No, o sea, ¿me estás preguntando a mí o a es ella? que A no tiene él, a vos te sentido. estoy preguntando. A A vos, mí, Gerson. no, obviamente no fue creada porque el Padre no fue creado. Entonces, si hereda Bien. su naturaleza a Bien, otro pero ser, sabe- esa bien. naturaleza en secuencia no Bien. es creada. Bien. Pero ¿sabés cuál es el problema? Que la naturaleza es tal cual como subsiste el individuo. Y vos me estás diciendo que la naturaleza es algo abstracto. Y me estás diciendo que el hijo tiene una naturaleza heredada, pero eterna. ¿Te das cuenta que es contradictorio? ¿Por qué? Porque con el mismo argumento, mi naturaleza la heredo de mis padres, pero la mía fue creada porque mi padre fue creado. Con el hijo, si es eterna, ¿Y quién la creó? la mía, Dios. Bueno, pero la de tu papá. Dios. Dios. Pero la del hijo. Bueno. Entonces, Bien, tu pero la naturaleza del también hijo es eterna. y la de Jesús, ¿quién la creó? No. Quiero que Ahí conteste esto. Lo tengo. Ahí La del hijo, ¿quién la creó? El hijo. La de Jesús, ¿quién la creó? Nadie. Entonces, eterno. La naturaleza sí. Ahora el ser no. El ser no, la ¿viste? naturaleza sí. Herejía. No, pero pausa. Terrible. O sea, una cosa eres tú y otra cosa es tu naturaleza. Acaba de negar la simplicidad de Dios. Exactamente. La naturaleza de Dios es el ser por esencia. Dios es el ser por esencia. Defíneme qué es ser, porque para no estar hablando. Todos nosotros, pues mira, ok, te lo voy a explicar de la manera en la que lo entiendo. Aquí pueden haber errores técnicos porque yo no soy un experto en filosofía. Todos nosotros somos creados. Nuestro ser participa finalmente de Dios, que es el ser por esencia. ¿Qué significa esto? Nosotros somos contingentes, podríamos no ser. Si nosotros existimos porque Dios permite que sea así. En el caso de Dios es distinto. Dios es el ser por esencia, o sea, Dios no es contingente, no necesita de nada ni de nadie para poder ser. Entonces, si la naturaleza de Dios es el ser por esencia, Yahvé, Padre, es Dios y engendra al Hijo con la misma naturaleza que es el ser por esencia, el Hijo también es ser por esencia. Y no hay una distinción en naturaleza, en cualitativamente hablando, no hay una distinción entre la naturaleza del Padre y entre la naturaleza del Hijo. No puede haberla. En el momento en el que tú le atribuyas una diferencia, una sola,
a la naturaleza del Padre, de la naturaleza del Hijo, ya no tienes un Dios, tienes dos dioses. Y en el momento en el que tienes dos dioses, ya tú predicas el politeísmo. En el peor de los casos, en el mejor de los casos, enoteísmo. Ambas posturas, desde la perspectiva judía, son falsas y desde la perspectiva cristiana son aberrantes. Aberrantes. Isaías capítulo 45. Yo, Jehová, soy el único Dios. No hay otro fuera de mí. Antes de mí continuó sin que lo hubiera y después de mí continuará sin serlo. Yo no comparto mi gloria con nadie, no con ninguna otra esencia, no, con ninguna otra persona, ningún otro ser distinto a mí. Por eso es que cuando nosotros definimos las relaciones entre el Padre y el Hijo, estamos hablando estrictamente de un único Dios, porque es la misma gloria del Dios en las personas de Dios. No son dioses diferentes a mayor o a menor grado que se comparten una gloria o que se comparten distintas cosas. No se trata de eso. Por lo menos el monoteísmo verdadero es ese, ¿ve? Ya las copias que han venido con el tiempo. Sí, es un judío lo entendería perfectamente bien. O sea, una vez no, que... soy judío, de hecho soy judío. Entonces, yo te diría... judío sefardí? Perdón, Victoria, adelante, de la dama, por favor, vamos a dejar hablar a la chica que... Te escuchamos, Victoria, dale. Esto en el judaísmo se entiende perfectamente bien porque, o sea, es posible. Dios siendo Dios Padre es tan poderoso que puede venir a la tierra. ¿Y cuál es ese método para venir a la tierra? Bueno, pues la historia ya la conocemos. No es tan difícil de comprender. Acuérdate que en el judaísmo también se le conocía a Dios como Yahvé y Elohim. Esa dualidad la entienden. Entonces, si esa dualidad la entienden, ¿por qué es tan difícil entender que Jesús es Dios también? Igualmente, para agregar algo, perdón, Wes, voy a poner acá más arriba si no te tapo el rostro. Él dice que mi naturaleza humana también es heredada de mis padres. Y yo soy criatura porque yo heredé la naturaleza creada. Pero él me dice que Jesús heredó una naturaleza increada, entonces Jesús es eterno. ¿Te das cuenta tu razonamiento? Su naturaleza es eterna. O sea, su naturaleza. Pero vos no podés origen. desprender la naturaleza del individuo. No podés desprender la persona. naturaleza del individuo, hermano. ¿Entendés? Mirá tu argumento, déjame explicártelo bien. Yo soy creado porque mi naturaleza es creada. ¿Se entiende por naturaleza tal cual subsiste el sujeto, el individuo? Soy creado porque heredo una naturaleza creada. Pero vos tenés un problema porque me decís que Jesús tiene la misma naturaleza del Padre, el Padre, y acá Jesús. Jesús tiene una naturaleza increada, pero me lo pone como creado, originado, cuando su naturaleza no tiene origen. Es un tema, te estás yendo por la tangente. No, estás confundiendo naturaleza con ente. Estás confundiendo es que el ente no puede. Con conciencia. ¿Puede un animal ¿Puede un animal existir sin su naturaleza animal? No puede. ¿Sí o no, Gerson? No, pero su naturaleza no es lo mismo que el animal. ¿Puede haber un animal sin naturaleza animal? No puede haber, pero sí hay distinción. Pero puede existir un animal. Mostrame un ser creado que exista sin su naturaleza. Tenemos las plantas, naturaleza vegetal. Tenemos los ángeles, naturaleza angelical. Tenemos los animales, naturaleza animal. Y tenemos a los seres humanos, naturaleza humana. Mostrame algo creado que no exista sin su naturaleza. No, pero es que le estás quitando la identidad a las cosas. La identidad. Estás quitando la identidad. Déjame explicarte, porque si no me dejas... Bueno, a ver, lo escuchamos. Sí, mira. Entonces, por ejemplo, tú tienes el frijol y el maíz, que son ambos de la misma naturaleza vegetal. Pero ¿qué es lo que hace al frijol ser frijol y qué es lo que hace ser maíz al maíz? Yo te entiendo, vos me decís la herencia. No, ahí tiene un error técnico. La naturaleza del frijol y la naturaleza del maíz no es la misma. El frijol es frijol y el maíz es maíz. Y lo sabe por dos razones. La forma y los accidentes. Cuando tú ves a un maíz, tú ves a una tusa de maíz y tú dices, eso no es una tusa de frijoles. Tú sabes que es una tusa de maíz. ¿Por qué tú sabes que es una tusa de maíz?
porque es amarillo, quizás es violeta. Cuando lo calientas se hacen, ¿cómo es que ustedes le dicen? Palomitas, se convierten en palomitas. El frijol no hace eso. Entonces la naturaleza de uno no es la misma que la de otro. Si fueran la misma, sus accidentes serían iguales. En el caso de Dios no es análogo. Por eso te estoy diciendo, Gerson, los ejemplos que tú estás trayendo a colación no son análogos, porque Dios no tiene accidentes. Dios no es compuesto. Dios es absolutamente simple. O sea, no hay nada que tú le puedas poner o quitar a Dios. En el momento en el que tú le puedas poner o quitar a Dios algo, automáticamente deja de ser perfecto. Porque hay algo que le podrías añadir siempre para hacerlo mejor. Ya entonces dejaría de ser Dios. En el caso de Cristo, No, es que como Cristo. perdón, Ajá. es que en la Trinidad hay una contradicción lógica. A ver. Mira, pues todo hijo es contingente respecto al Padre. Yo afirmo eso. Todo hijo es contingente respecto al Padre. ¿Estamos de acuerdo con esta afirmación? ¿Sí o no? Bien, pero todo padre es contingente. Todo padre es contingente también. En el orden natural de la creación. Ajá. Todo hijo es contingente, pero todo padre es contingente. Mi hijo es contingente, yo soy contingente. No, pero es que en la definición de hijo va la contingencia. O sea, en la misma definición yo soy de hijo. lo que significa hijo, y, bien, ahí va la contingencia. Yo soy hijo. Pues, ¿Está bien? Yo soy contingente. Sí, pero por ser hijo. Por ser hijo, pero... Por ser hijo sos contingente. Perfecto, ¿por qué? Porque mi padre no es contingente, entonces, podría no ser mi padre contingente. No, mi padre no es contingente, ok. Tengo un padre que no es contingente. Bárbaro. Ok. Voy a explicar bien. Dale. Tú eres hijo. Puesto que eres hijo, eres contingente respecto a tu papá. Bien. ¿Sí? Ahora, un padre no es contingente respecto al hijo. Un padre es esencial respecto al hijo. ¿Sabes por qué soy contingente? Vos ves la contingencia respecto a hijo. La contingencia es por la naturaleza, no por si es hijo o no. Estás equivocado. No es porque si es hijo o no, porque mi padre no es mi hijo y sigue siendo contingente. La contingencia es propia de la naturaleza finita. ¿Entendés? Es que no me dejas terminar. Ahora, mira pues, un papá puede ser contingente si a la vez es hijo, ¿sí? Entonces, la contingencia de tu papá está en que es hijo del papá de él. No, la contingencia no reside en que él es padre. La contingencia de tu papá reside en que él es hijo de tu abuelo. Bien, y mi abuelo, mi papá y yo somos contingentes, pero por puesto o porque ya la naturaleza es contingente. No, son contingentes porque todos son hijos. Bien, pero todos estos hijos tienen naturaleza. Porque todos son hijos. Ahora, Yahvé no es hijo. Yahvé es padre por definición. Ok. Entonces, si somos contingentes porque somos hijos, todos somos hijos, ¿por qué? Porque evidentemente nuestra naturaleza es la misma. Porque no podemos ser hijos si no tenemos la misma naturaleza. ¿No? No, ¿Sí o no? Además, para contestarme esto, yo soy hijo, mi papá es hijo de alguien y mi abuelo es hijo de alguien, pero somos hijos porque tenemos la misma naturaleza que nos hace ser hijos, ¿o no? No necesariamente. Ah, no, mi papá tiene la naturaleza de quién. No, mira, pues tú puedes ser padre de algo distinto a tu naturaleza. No se puede. Ah, yo puedo ser papá de una tortuga. Depende del contexto. Mira, pues te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Pero escúchame, pará. Perdón, adelante, es una aberración lo que estáis. ¿Vos podés ser papá de algo que no es de tu propia naturaleza? ¿Vos podés? Sí, depende del contexto, sí. No, depende del contexto. Ahí habría que definir de naturaleza. Mira, depende del contexto, claro. Entonces él pone esto de hijos, ya está refutadísimo. Todos nosotros somos hijos de alguien, nuestros padres hijos de alguien, nuestro abuelo es hijo de alguien. ¿Por qué? Porque tenemos naturaleza humana, somos hijos.
Entonces la pregunta que yo le hago a él, y él no puede responder, ¿me hace ser hijo qué? La naturaleza. ¿Ok? Me hace ser hijo. Él me dice que sí. No. ¿Está bien? Sí. No. Ah, no me hace ser hijo la naturaleza. Mira, pues, lo que te hace ser hijo es que tú recibes en herencia algo. ¿Qué recibo? De tu progenitor. Eso es lo que te hace ser hijo. ¿Qué es lo que recibo? Podrías no recibirlo. Pero no tiene nada que ver con la naturaleza. La naturaleza viene a ser la misma. La naturaleza humana. Pero todo lo que tenemos en naturaleza humana podría ser la naturaleza humana, pero lo que te hace ser hijo es que recibes en herencia algo. Bien, ¿me podés nombrar un hijo? Pues, porque está usando analogías humanas. ¿Me podés nombrar un hijo, alguien engendrado que no tenga la misma naturaleza que el engendrador? En lo biológico, no. Bien, en lo biológico. Tu panorama y tus premisas es en lo biológico, pero vos estás utilizando la misma premisa para con el Padre, y con el Padre no es así. Ese es tu problema, que vos utilizás las analogías humanas y se la aplicás al Padre. Ahora, vamos con el Padre, no importa. Concedeme que las definiciones. Okay, las definiciones de padre y la definición de hijo. Bien, ¿Qué es lo que hace ser un hijo y qué es lo que hace ser un padre un padre? Jesús, espera. Dale. Es que lo primero, vamos por, como ya que el destripador, vamos por cachito. Lo primero, la paternidad, como nosotros la entendemos, hay que entender una cosa. En el orden biológico, la definición que tú estás utilizando, proviene principalmente del orden biológico de las cosas, o sea, de aquí, del orden natural, es una potencia. O sea, los seres humanos en potencia podríamos ser padres, los hombres específicamente podríamos ser padres, pero no se sigue que porque podríamos ser padres, lo somos en acto. En el caso de Dios, no existe tal distinción. ¿Por qué no? Porque en Dios no hay potencias, no estoy seguro si son activas o pasivas, no recuerdo cuál de las dos es. Me corrigen ahí, por favor, los del chat o quienes sean. No existen tales potencias. Siendo ese el caso, no puede haber cambio en Dios. En el caso mío, por ejemplo, hubo un instante en mi vida que yo no fui padre. Pero en el caso de Dios no fue así. En el caso de Dios, como no puede haber cambio en él, siempre fue padre. O sea, cuando utilizo la palabra siempre, estoy hablando en la eternidad. Fue padre, porque en el momento en el que tú digas que hubo un instante donde pudo ser padre y no lo fue, estás atribuyendo una potencia a la naturaleza de Dios, y si tiene una potencia significa entonces que no es Dios por esencia. Dios no tiene potencias, Dios no tiene cambios, en Dios no hay mutación. Entonces, en el caso de nosotros, el error que tú estás cometiendo aquí es un error garrafal. Tú estás asumiendo que las definiciones que se están utilizando están impartidas por el orden biológico de las cosas, por el orden natural de las cosas, y nosotros estamos tratando de utilizar palabras para explicar la divinidad que no son análogas. Vuelvo y repito, no son análogas al 100%. Yo no puedo hablar de un instante en su ser donde Dios no fuera padre, donde Dios no fuera hijo. No se puede, porque en el momento en el que tú digas que Dios no fue padre y pudo no haberlo sido, estás diciendo que Dios muta. Y si Dios muta, nuevamente, no es absolutamente simple ni es absolutamente perfecto. No o es sea Dios. que tú me estás diciendo que Dios es padre e hijo a la vez. Sí, o sea, es causado y sin causa a la vez. Eso es lo que me estás diciendo. Porque todo hijo es causado. ¿Estamos de acuerdo con eso? En el orden natural de las cosas biológicos. Aquí natural. Yo soy la hijo y a la vez soy padre. Yo, en el orden natural, entendelo, no sobrenatural. De las cosas. Todo hijo es causado, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con esa definición? En el orden natural de las cosas. En el orden natural. Todo hijo es causado. ¿Por quién es causado? Bancamos un segundo. Todo hijo es causado, ¿sí? En el orden natural. No. Este hijo es causado. No, todo hijo es causado en cualquier orden. No, para vos en cualquier orden. Para vos en cualquier orden. Bueno, mira, listo. Toda naturaleza del hijo, tanto como del padre y como del abuelo, esa naturaleza le corresponde a los tres.
Porque los tres fueron causados en algún momento, Porque ¿sí los o tres no? son hijos. Y porque fueron causados. Porque los tres son hijos. No. Perfecto, pero porque no puede desprender la naturaleza de lo No, que es no, la persona, amigo. Gerson, No, ¿podría es un que- padre podría un padre ser padre sin primero ser hijo? Mira, pues. Te lo voy a Gerson, poner así bien clarito. Mira, pues. ¿podría un padre ser padre sin primero ser hijo? Sí, sí puede. En el Yahvé orden pudo. natural de las cosas. En el orden natural de las cosas. Sí, naturalmente Yahvé pudo tener un hijo sin ser el En el orden natural, En el hermano. orden natural, que es de donde estamos sacando las definiciones, en el orden natural, estamos hablando de aquí, porque estamos utilizando conceptos humanos para tratar de Él. describir la divinidad. O sea, Él por eso está estoy. Bueno, ok. En el orden natural, ¿tú conoces algún padre que sea padre sin primero ser hijo? Sí, sí, depende del contexto, sí. No. Oye, la causa, voy a utilizar tus definiciones. No quiero que me den ningún otro contexto que no sea el contexto del que nosotros estamos hablando. Estamos hablando del contexto de la causa, que es de lo que tú estabas hablando. Tú estabas diciendo, el hijo es hijo porque su causa es el padre. El hijo es causado y el padre es esencial con respecto al hijo. Te pregunto, en el orden natural de las cosas, en ese contexto específicamente, ¿el padre puede ser padre sin primero ser hijo? Sí, porque mira, pues, pero déjame ampliarme, porque si no nos vamos a entender. Mira, pues, sí, mira, pues. En sí, la definición de hijo, o sea, en la naturaleza del hijo, de la definición de hijo, es que un hijo tiene que ser causado, ¿sí? Ahora, en la definición de padre, allí no. Como por definición, el padre es causante, ¿verdad? No es causado, porque Pero lo que define alguien la definición de la palabra padre bien. Mira cómo te reventé. Para que alguien sea causante de un hijo, ese debe ser hijo. Causado. Tiene que ser causado primero. No, ¿sí o no? no necesariamente. No Nombrame necesariamente. para. Reventamos. Mira, para. Nombrame un padre en el orden natural que no fue causado. Bueno, por eso te digo, depende del contexto. Nombrame uno en el orden natural de la cosa. Nombrame uno. Dale, uno. Sí, bueno, por ejemplo, ¿tú sabes quién es el padre del cálculo diferencial? No. Mira, amigo, mira, no me tomes de tonto. Mira, te vuelvo a preguntar. No me vengas con terminologías y no me vengan con esta orden. No. Sé honesto. La naturaleza de Isaac Newton era el cálculo diferencial. Gerson, por favor. Por favor. Pero para que me responda. Que te responda. Bueno. Que te responda. Responde la pregunta que te hicimos. En el orden natural, ¿puede un padre ser hijo? Sí, vos me decís que sí, ¿o no? En el orden natural de la cosa. Puede ser hijo. Bien, ¿puede ser padre y no ser hijo a la vez? Yahvé es así. No. Yahvé es la causa última. Entonces no me traigas el orden natural humano para Jehová o Yahvé. No me lo traigas más, sacámelo. Jesús, que lo demuestre. Te escuchamos. ¿Perdón? Demuéstralo. ¿Demostrar qué? Demuestra lógicamente hablando. Tú estás utilizando lógica y filosofía para definiciones que yo no sé de dónde te las estás sacando, te soy honesto. No entiendo, no sé qué diccionario estás usando. Estás utilizando definiciones filosóficas y lógicas y razonamientos lógicos para demostrar que el hijo tiene una causa existencial. Ok, demuestra que el padre no la tiene. Que demuestre que el padre no tiene una causa. Oye, voy a utilizar tu propio razonamiento lógico. Voy a utilizar tu propia cosmovisión, me la voy a robar, me voy a pasar al bando tuyo y voy a tratar de utilizar tu mismo razonamiento lógico y lo voy a llevar a las últimas consecuencias lógicas. Tu razonamiento es bien sencillo. Todos los padres causan hijos y todos los padres podrían no ser causados. No se sigue que no lo sean, pero tú dices que un padre podría ser
causa sin ser causa. Eso es lo que estás diciendo, eso es lo que estás afirmando. Del Hijo estás diciendo que definitivamente todos los hijos tienen causa esencial, pero que no todos los padres tienen causa esencial. Estás utilizando el orden natural para llegar a esa conclusión. El problema es que cuando yo veo el orden natural de las cosas, todos los padres que yo conozco, todos, sin excepción, tienen causa. De Porque hecho, son lo que padres está haciendo, que primero fueron hijos. está usando el orden natural para dar una explicación de Dios que crea supuestamente a un hijo, pero rechaza el orden natural cuando le ponemos el argumento de que todo padre es engendrado por su padre anterior. Exacto. Sí, no estás entendiendo el argumento. Sí, lo entendimos perfectamente. La causalidad de un padre, no reside en su esencia de padre. Reside en su esencia de que también es un hijo. O sea, la paternidad su causalidad reside en que también él es hijo. Pero si él no fuese hijo, entonces sería un padre sin causa, que es lo que es Yahvé. Bien, pero me estás usando una analogía humana, ¿está bien? ¿Sí? No, ese se llama eso se llama el argumento cosmológico Kalam. De ahí viene el argumento cosmológico Kalam, así se llama. Vos me estás usando ahora, porque lo estás aplicando al orden natural, ¿sí? Lo estás aplicando, quieras o no, al orden natural. ¿Sí o no? ¿Cómo los cristianos lo usan también. Los cristianos utilizan el argumento cosmológico Kalam para demostrar la existencia de su Dios, pero no lo deberían. O sea, el argumento cosmológico Kalam es para un musulmán, porque fue un musulmán el que se lo inventó, pero no sé por qué los cristianos lo utilizan, porque para el cristianismo no sé a qué cristiano te referís. No sé a qué cristiano te referís. No sé quiénes son. ¿Qué cristiano? A ver, ¿qué cristianos? ¿Dónde? ¿Santo Tomás de Aquino? ¿Quién? No, Tomás de Aquino no lo explica de esa manera. ¿Quién? No, por ejemplo, William Lane Craig, eso es lo que utiliza. Olvídate de eso. Aquí tú no estás hablando con William Lane Craig. No, estamos hablando de filosofía, ¿no? A ver, para eso, claro, definitivo. Todo lo que comienza a existir tiene una causa, ¿sí? Todo lo que comienza a existir tiene una causa. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y lo que no comienza a existir y es por esencia, no tiene causa. Y todo lo que comienza a existir tiene una naturaleza creada. ¿Sí o no? Y todo el que comienza a existir tiene una naturaleza creada. ¿Está bien? Todo lo que comienza a existir porque quien dio la chispa fue el creador, Dios. Tiene naturaleza creada el que comienza a existir, ¿sí o no? Sí, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Y si no, pará, yo no te pregunté eso. Todo el que comienza a existir tiene una naturaleza creada, ¿sí o no? Bueno, tenemos que definir términos ahí entonces, porque si te vas a referir porque todo viene de Dios, entonces lo que estamos tratando de dirimir, quién es el ser último, ¿no? Todo lo que comienza a existir tiene una naturaleza creada, ¿está bien? Es que ahí tendríamos que definir qué es naturaleza, qué es creado. Tenemos que, si vamos a ser precisos, tenemos que definir cada uno de los. Es increíble, hermano, es increíble. Pues defínelo, porque es que me estás dejando sin herramienta. Bueno, o sea, el que lo tiene que definir en este caso es Jesús, porque él es el que está postulando el argumento. Entonces, pero vos me estás diciendo. Postula un argumento, tiene que dar las definiciones. No, hermano, no, ¿tú sabes por qué no, mi amigo? ¿Tú sabes por qué no? Porque me dejaste sin herramienta, porque el problema es que yo, utilizando tu mismo argumento, si del orden natural yo deduzco que todos los padres primero fueron hijos, bueno, tendría que desprender lógicamente de que Yahvé, para ser padre, primero tuvo que ser hijo también. Claro. Y tuvo que entonces necesitar una causa. No, porque yo no acepto tu argumento, yo niego tu argumento de que todo padre tiene que ser hijo. Y a nosotros yo eso lo niego. Pero a nosotros no nos importa si vos mirá, Wes, porque ya es re tedioso. Escuchamos una cosa. Vos me estás diciendo que todo lo creado, todo lo que comienza a existir tiene una naturaleza creada. Todo lo que comienza a existir tiene naturaleza creada. Está mal. ¿Cómo que no? Bueno, nombrame algo que no comience a existir, que tenga una naturaleza eterna, increada. Definime eterno. Atemporal. Atemporal, punto. Como Dios.
como el Padre. Algo que no tiene principio. Bueno, la luz es atemporal. Entonces la naturaleza de la luz es atemporal y sí fue creada. La luz no es atemporal. La luz, mira, los agujeros, esto es para el chat. Los agujeros negros son capaces de doblar el tiempo y el espacio que les rodea. No estoy hablando de los agujeros negros. No estoy hablando de la luz. La luz es atemporal. Escúchame bien. La luz es atemporal. En la luz no hay tiempo. La luz se ve afectada por los fenómenos que doblan el espacio y el tiempo. La luz opera dentro del espacio-tiempo, dentro de los márgenes de la creación. De lo que estamos hablando es de algo que opera fuera de los márgenes de la creación. Estás brincando, estás haciendo un tap dancing exótico aquí para tratar de evitar las consecuencias lógicas y no te va a funcionar, no te va a salir. Bueno, estamos hablando de algo que sea eterno. Bien. Defíneme eterno. No, y además, ahora que ahora no, re tedioso, amigo. Ya te define. Bueno, mira, dice, defíneme eterno. Ok, te voy a poner una definición de eterno. ¿Está bien? Para que, a ver, vamos con el argumento. Una definición de eterno. El Padre es eterno. No tuvo un origen. Siempre ha existido. Y siempre existirá. Es eterno. ¿Está bien? Es eterno. Todo lo que Él es eterno. Porque Dios no está compuesto. Y tal cual como Él subsiste, es eterno, por ende, su naturaleza es eterna. ¿Está bien? Esa me la tiene que conceder. ¿Sí? Ahora te lo paso al plano meramente humano. Lo que comienza a existir es creado. Tiene un origen porque su naturaleza tiene un origen. Y es creada. Ahí tenemos los dos. El Padre que es increado con naturaleza tal eterna como Él, porque nunca se desprendió, porque no está compuesto, sino que subsiste eternamente, y la criatura que empieza a existir y tiene una naturaleza que comienza a existir porque es criatura. Ahora, lo que yo te pregunté a vos es, ¿podés mostrarme una criatura que tenga una naturaleza eterna? ¿Podés mostrarme una criatura que tenga una naturaleza eterna? No. Porque no se Yahvé es criatura. No es criatura. No es criatura. ¿Pero qué le pasa? Chau, amigo. Dale, cuídate, Gerson. Yahvé es criatura. Me tengo que ir, che. No, es increíble. Un abrazo, Gerson, cuídate. Un abrazo, hermanito. Cuídate, hermanazo. Bueno, no, está bien. Ay, Dios. Increíble. Yahvé es criatura. El Hijo tiene naturaleza increada, pero es creado. Tiene la naturaleza del Padre, que es eterna, pero empezó a existir el sujeto. Por ende, la naturaleza de Él, que es eterna, comenzó a existir. El Hijo es originado y creó todo lo que es originado. Entonces parte del originado y se creó a sí mismo. Una tontería. Esto es lo que aprenden de los testigos. Adelante, hermana. Jesús, cuando dijo que la luz es atemporal, eso no tiene sentido. La luz fue lo primero que fue creado, ¿no? Claro. Así empieza el Génesis. Dios creó, porque la tierra estaba en oscuridad y creó la luz. Entonces no es atemporal. Sí, no. Lo que pasa es que aquí hay que hacer y esto nos sirve de ejemplo a nosotros, ¿verdad? Y a todos los que están en el chat. De lo que sucede cuando tú tratas de hacer una sobreracionalización natural de la divinidad. Terminas haciendo un antropomorfismo de Dios. Terminas creando a un Dios antropomórfico. En vez de tú tratar de entender la divinidad, haces una divinidad a tu imagen y semejanza. Y pretendes de que todas las cosas y las cualidades que hay en el orden natural se extrapolen a la divinidad y tienen que aplicársela a la divinidad exactamente de la misma manera, cuando la realidad es que nosotros utilizamos la idea de padre y del hijo para describir la relación de las personas. O sea, el padre es padre porque es el que engendra, el hijo es hijo porque es engendrado, el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. Entonces, la realidad es que hay que tener mucho cuidado en el momento en el que se empieza a cruzar el mundo teológico y el mundo
científicos racionalistas, hay que tener mucho cuidado porque en esa línea aparecen disparates como esto. No, de hecho, perdón, de hecho, decir que es aberrante, ¿no? Esto lo aprenden de los testigos de Jehová. Decir que una criatura tiene naturaleza increada y que un animal puede tener una naturaleza no animal es absurdo. No quiere escuchar, dijo un montón de tonterías, pero bueno, hay gente que pierde el sentido de la vergüenza, ¿no? No sé si quieren agregar algo, che, porque ya es tarde, ¿no? No, está bien, Jesús, gracias por dejarme subir, estuvo interesante. Un abrazo, Victoria, cuídate, che. Un abrazo. Un abrazo, Wes, gracias por tu participación. Hago lo que puedo. Oren por mí. Bastante, un abrazo. Para la paciencia. No bueno, puedo, Yahvé es creado, dijo, no puedo creer. Yahvé es creado. Vamos a poner esa parte, Wes, un segundito. Vamos a poner esa parte. Un segundito, vamos a poner a la gente lo que acaba de decir este Arriano. Y ojo, aquí yo soy ignorante, valga la salvedad, yo no soy maestro, yo hablo así bonito y todo. No, no, todos somos ignorantes, pero... Por eso es que me corrigen, si me tienen que corregir, me corrigen, yo no tengo miedo a que me corrijan. Pero no un Arriano. Ahora te lo paso al plano meramente humano. Lo que comienza a existir es creado, tiene un origen, porque su naturaleza tiene un origen y es creada. Ahí tenemos los dos. El Padre que es increado con naturaleza tal eterna como Él, porque nunca se desprendió, porque no está compuesto, sino que subsiste eternamente, y la criatura que empieza a existir y tiene una naturaleza que comienza a existir porque es criatura. Ahora, lo que yo te pregunté a vos es, ¿podés mostrarme una criatura que tenga una naturaleza eterna? ¿Podés mostrarme una criatura que tenga una naturaleza eterna? No. Porque Yahvé es criatura que tiene naturaleza eterna. ¿Mostrarme una criatura que tenga una naturaleza eterna? No. Porque Yahvé Yahvé es criatura. No es criatura. Terrible, güey. Quizás no escuchó bien la pregunta, eso. Podría ser eso. Sí, no, seguro, no creo que quiero pensarlo mejor y no quiero pensar que de verdad dijo que Yahvé es una criatura eterna. No, es increíble. Bueno, Wes, me retiro. Un abrazo, che. Cuídate igualmente, Wes. Chau, chau. Bueno, gente, con esta gente tenemos que lidiar siempre los católicos. Se aparece cada uno pensando que nos van a venir a refutar o siempre hacen el papelón. Siempre que vienen a este canal hacen papelón, hermano. Siempre, vos vas a ver, siempre suben un papelón hace. Es increíble. Bueno, hermanitos, les mando un gran abrazo a todos. Que Dios los bendiga. Dice, si Jesús era la naturaleza del Padre, ¿qué naturaleza tenía antes de claro. Así que bueno, Yahvé, criatura, ¿dónde van a terminar este personaje? Lutero, hazte cargo. Hazte cargo, Martín Lutero. Cuídense, hermanazos. Chau, chau. Perdón, esta no voy a poner, voy a poner otra canción, voy a poner otra. Esa no me gusta, ya me cansó esa canción. A ver, voy a poner una de las mías, loco. Acá. Chau, chau. México, exigindo que a equipa profissional. Tranquilos, a ustedes nadie los persigue. Abrochen cinturón, esta canción es como sigue. Paciencia, se lo digo como advertencia. El primero en la lista es el señor José Plasencia. Juzgue usted, señor cristiano, este debate. Que lo miré mientras estaba tomando mate. Triste, en discusiones de la fe. Para el pastor William no arregla con un café. Concilio Ecuménico Star. Tomar un café, charlar juntos. Tomar un café, charlar juntos. Confianza, esta iglesia en Cristo descansa. Si hay agua turbulenta no van a tumbar la barca. Sectas que siempre ponen su empeño en destruir a la iglesia son las fuerzas del infierno. Sepa que estamos en guerra cada día. La iglesia primitiva en compañía de María. Peregrina y deja que tu fe creciente. Que el fin de esta historia es la muerte de la serpiente.
Perdón, pero no me parece justo olvidarme de nombrar al hermano Horacio Justo. Cristian, agradecerle de por vida las clases gratuitas que te dio de filosofía. Y llegó aquí la parte más bizarra, verlo a Jonathan Ramos argumentando guitarra. Pobre, arrinconado hasta la esquina, que el propio Antumina le enseñaba su doctrina. Confianza, esta iglesia en Cristo descansa. Si hay agua turbulenta no van a tumbar la barca. Sectas que siempre ponen su empeño en destruir a la iglesia son las fuerzas del infierno. Sepa que estamos alegres cada día, la iglesia primitiva en compañía de María. Peregrina y deja que tu fe creciente, que el fin de esta historia es la muerte de la serpiente. El cuerpo es un caparazón.